Hoy vas a conocer Vigo en un día. Vigo es la ciudad más grande y más poblada de Galicia, con una extensión de 110 kilómetros cuadrados y casi 300.000 habitantes. Está en medio de la ría que lleva su mismo nombre, la ría más espectacular y más al sur de Galicia. Y para llegar hasta aquí, puedes hacerlo en avión, pues tiene su propio aeropuerto, Peinador, en barco, en tren, en autobús o en coche por la autopista del Atlántico, AP9 o la autovía de las Rías Baixas. Obviamente es imposible ver todo Vigo en un día porque es una ciudad grande, pero he seleccionado los que a mi parecer son los puntos más interesantes de la ciudad. Y empezaremos, sin más dilación, por ir al Monte de Ocastro, que ofrece uno de los paseos más espectaculares de Vigo, con vistas impresionantes de la ría. Ocastro es el parque más céntrico de la ciudad, y junto con el Parque de Castrelos, actúa como un verdadero pulmón verde de Vigo. A lo largo de los caminos de Ocastro podremos disfrutar de su riqueza botánica, su historia y sus asombrosas vistas. El paseo comienza en la cima del monte, en el centro de la fortaleza que lo corona, con murallas del siglo XVII. Dentro de estas murallas hay un jardín con esculturas y numerosos carteles con la historia de Vigo. Un pequeno asentamento que foi crecendo ata converterse no momento da conquista romana nun ópio. No arzobispo de Santiago se converteu en señor del
Descendiendo por los senderos que rodean la fortaleza de Ocastro hacia el barrio histórico, llegaremos a otro mirador, presidido por el monumento a los galeones de Rande. 3 anclas y varios cañones rescatados del fondo de la ría. Son algunos de los restos de la batalla de Rande de 1702, en la que se hundió gran parte de la flota española que llegaba de América cargada de oro y plata. Si sus tesoros no fueron encontrados por el capitán Nemo, como escribió Julio Verne, tal vez aún permanezcan en el fondo del mar. Desde el monumento a la batalla de Rande, atravesando la diversidad de especies vegetales que pueblan el monte, podemos ir hacia la izquierda y encontrarnos con los restos arqueológicos de los primeros habitantes de Vigo, el castro del siglo II a.C. que da nombre al monte. Si volvemos sobre nuestros pasos y desde el monumento a la batalla de Rande seguimos descendiendo hacia el centro histórico, encontraremos la torre del ayuntamiento. Justo detrás de ella se encuentran los restos de la fortaleza de San Sebastián, la otra gran defensa de la ciudad junto con la fortificación de Ocastro. Y ya nos sumergimos en el centro de Vigo, con la famosa calle del Príncipe. La Puerta del Sol y la calle Policarpo Sanz, con sus elegantes edificios. Y por supuesto el Casco Viejo. Recordar que Vigo es famoso por su alumbrado navideño, del que tengo otro vídeo en el canal. Os dejo enlace en la esquinita superior derecha del vídeo. Y podemos seguir bajando hasta el puerto haciendo una parada en la Alameda de la Plaza Compostela. Ya en el puerto podemos disfrutar de forma gratuita del visor submarino Nautilus, abierto viernes por la tarde y fines de semana y festivos, de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 8. Y de diversas esculturas y detalles interesantes de la historia de la ciudad. Creo que hasta aquí se puede ver en una mañana.
Si te está gustando el vídeo, regálame un like y suscríbete. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo. Muchas gracias. Después de comer, damos un salto hasta el otro pulmón verde de la ciudad, el Parque de Castrelos, el parque más grande de Vigo, con 220.000 metros cuadrados, perfecto para ir con niños por su enorme parque infantil y lago con patos y cisnes, y perfecto también para deportistas con circuitos para entrenar y rutas para correr. Además, alberga el anfiteatro donde se celebran los mejores conciertos del verano, y el Pazo Museo Quiñones de León, de entrada gratuita, donde puedes disfrutar del arte y costumbres gallegas en una edificación señorial, con exposiciones permanentes de piezas de los siglos XVIII al XX, una muestra de pintura europea de los siglos XVII y XVIII y otras salas dedicadas a la arqueología con piezas desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Para terminar, puedes dar un paseo por los románticos jardines de estilo francés e inglés y de un jardín sensorial adaptado para personas con dificultades de visión. Damos otro salto para terminar el día en la playa más famosa de Vigo, la playa de Samil. Una playa familiar de 1 kilómetro de largo y 15 metros de ancho, con todos los servicios: parking gratis, restaurantes, cafeterías, zonas verdes, piscinas, canchas, pista de patinaje. Está muy cerca del centro y puedes llegar hasta aquí en las líneas de autobús L10 y C15. No creo que haya un lugar mejor para acabar el día y el vídeo que en la playa de Samil, paseando y viendo la puesta de sol, con las paradisíacas Islas Cíes de fondo. Otro día inolvidable en Galicia. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.
Take